Gracias, gracias. Bienvenido y un placer de verdad compartir estos momentos en donde, bueno, disfrutamos, realmente es un disfrute compartir las experiencias, el conocimiento, los estudios, la fenomenología. Y lo que nos trae aquí es hablar acerca de este descubrimiento, de esta metodología, si se quiere, que es la mente holográfica. Y me gustaría, Dani, que nos hables un poquito, que nos cuentes desde tu experiencia cómo surge esta metodología y cómo quizás podemos aplicarla y cuánto tiene que ver con nuestro diario vivir, ¿no? A veces uno dice, mira, estos días me encontraba con gente diciendo, necesito ordenar mi cabeza, necesito ordenar mi mente. Y leyendo el libro Mente Holográfica, bueno, observaba justamente la mente es todo, no solamente lo que está adentro, sino también afuera y cómo podemos crearla. Entonces, desde ese tópico, digamos, poner en orden nuestra mente, ¿qué nos puedes contar acerca de mente holográfica? Por ahí contarte cómo comenzó la búsqueda. Con mi hermano Fernando dábamos entrenamientos de lectura gestual y había ciertas gestualidades que ya estaban investigadas, estudiadas y tenían toda la lógica. Había algunas gestualidades que no tenían esa misma lógica y las planteábamos en el entrenamiento, pero había todavía muchísimos otros movimientos que la gente hacía con sus manos o con el cuerpo que no correspondían a nada de lo que habíamos estudiado o nos habían enseñado. Y allí comenzamos a ver que las personas tocaban sus ideas, que las ideas eran touch. Eh, lo segundo que nos dimos cuenta es que lo que llamamos la mente no está, como nos enseñaron siempre, dentro de la cabeza, sino que está flotando allí alrededor nuestro. Eh, entonces, cuando uno le decía, y bueno, puedes describirme tu casa, la gente no señalaba su frente o su nuca, diciendo, bueno, tengo 3 habitaciones, 2 baños, sino que lo que hacía era describir estas posibilidades o describirlas de una segunda forma. Eh, si la persona había comprado un teléfono nuevo, probablemente nos hiciese una dramatización de cómo lo opera y no hace señales dentro de su cabeza. Allí se nos fue haciendo muy claro que la mente, como la operamos cotidianamente, está flotando aquí afuera. Decimos cosas como, y entonces me dijo, señalando un lugar del espacio, o decimos que fue un momento muy desagradable, marcando otro lugar del espacio. Y entonces nos enfocamos en eso, en dar sentido a estos movimientos conectados con lo que la gente nos iba contando. Hasta allí había paralelos con la programación neurolingüística, que hablaba de pantallas que la gente tocaba o señalaba. Lo que empezó a aparecer muy claramente que no solo había pantallas en la mente de la gente, sino que había maquetas, ¿no? 3D y que operaban moviendo esas maquetas o moviendo los personajes en las maquetas. Esa fue una segunda evidencia. Cuando yo aprendí programación neurolingüística, se hablaba solo de pantallas, fotos y películas. Y cuando yo le decía a mi instructora que yo veía maquetas de formación técnica, Sí. me decía que no podía ser. Eh, Años después comenzamos a enseñar esto de el 3D y las maquetas
y las ubicaciones en el espacio. Hasta ahí era muy similar o pariente de la programación neurolingüística. Lo que empezó a pasar fue que nos dimos cuenta de que había dos campos. El campo de lo favorable, que lo tiene mucha gente a la derecha, y el campo de lo desfavorable. En el comienzo lo llamamos el campo de lo positivo y lo negativo, y la gente nos decía que quería eliminar el campo de lo negativo porque era malo, y nosotros le explicábamos que si eliminaba el campo de lo negativo, de lo desfavorable, iba a cometer 100 veces el mismo error, no iba a poder elegir por lo que no era conveniente hacia lo que sí era conveniente. Y entonces, si bien en el libro todavía se lo nombra como positivo y negativo, en los entrenamientos vamos hablando funciona, no funciona, favorable, desfavorable, cómodo, incómodo, como para darle más grados de libertad que solo negativo y positivo, ¿no? Claro, sí. Siguiendo el lenguaje, en este caso un poco más general, para que sea completado por el interno de cada uno. Y mientras te escuchaba y te veía gestualizar, sentía también, observo que es una constelación, es decir, ratifico esto que suelo observar con tanta certeza, esas certezas del alma, no de la cabeza, que una constelación es un holograma. Cuando yo represento a papá, cuando yo represento a mamá o al conflicto, no es nada más que la versión que yo tengo internalizada y que necesito verla y sentirla fuera de mí, en ese campo. Uno de los aportes que nos hizo Rupert Sheldrake, pensando que no solo son hologramas, sino que son campos mórficos, él traía esta idea que nuestra mente no es solo como nos enseñaron en las escuelas, que el ojo es como una cámara que proyecta en la parte posterior y de la parte posterior proyecta en la parte anterior del cerebro la imagen, sino que no solo es receptor nuestro sistema óptico, sino que es proyector. Entonces, todos hemos tenido la experiencia, dice Sheldrake, de sentir el peso de la mirada de alguien que nos está viendo. Sí. Entonces nos damos vuelta y vemos que alguien nos está mirando, porque el efecto proyector que tiene el ojo no solo es receptor, sino proyector. No solo funciona con las cosas reales, que las proyectamos ahí donde están, sino que este fenómeno proyector puede proyectar campos de información y energía, o representaciones de imágenes o representaciones de sonido en algún lugar del espacio, ¿no? A veces como fenómenos psicológicos, a veces como campos mórficos. Depende de nuestra intención. Hay disciplinas, por ejemplo, como panoramas sociales, de Lucas Derk. Él trabaja con un campo y personificaciones. Mi mamá, mi papá, mi vecino, pero si te parás donde están las personificaciones, no hay vivencia como en las constelaciones. Están vacías, no son campos mórficos, son solo ideas, ¿no? Entonces, fue interesante para mí vivir las dos experiencias de panoramas sociales y de constelaciones para tomar esta distinción. Depende de nuestra intención si estamos invocando un campo de información y energía, un campo mórfico, un campo morfogenético, o si simplemente estamos pensando, ¿sí? Los pensamientos nos afectan, pero no afectan a una segunda persona que se pare en ese lugar. Y eso fue novedoso para mí, ¿no? Porque para mí el solo pensar siempre traería campo. Y esta disciplina de panoramas
sociales me marcó que no, y después, bueno, otras cosas de programación neurolingüística me marcaron que no. Así que estamos con esa confirmación en la medida que lo vamos trabajando, ¿no? Esto aplicado a nuestro cotidiano. Yo te escucho y me imagino, lo traspolo a mi experiencia y pienso y siento esto. Te lo vuelco y comentamos más o menos cómo sería. Nosotros hablamos en lo que es constelaciones y en lo que es una versión más evolucionada de la programación neurolingüística, que detrás de un pensamiento hay toda una red. O sea, que no es solo un pensamiento, es un pensamiento asociado con una sensación, asociado con sensaciones corporales, asociado con emociones, asociados con recuerdos, y que eso activa dentro nuestro el cerebro límbico asociado con el neocórtex, asociado con el reptilio. Entonces qué sé yo, como este dicho, ¿no? El que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, de esa forma, el recuerdo, o sea, algún suceso se une a un recuerdo, que a su vez se une con una emoción, que se une con una sensación, y eso activa muchas veces hasta un trauma, ¿no? Y que una tarea o un proceso de sanación es más bien separar el pensamiento de esa red, o sea, el pensamiento de la emoción, de la sensación, del recuerdo corporal. Más o menos sería así lo que estás planteando, es decir, separar el pensamiento como una unidad separada de esa red, para que la persona pueda diferenciar justamente ese campo. Ese es un proceso muy de programación neurolingüística, ¿no? Desanclar anclajes, separar reflejos condicionados de sus efectos. Aquí lo traía más como en panoramas sociales, vos decís, ¿y dónde está tu abuela? Está allá. Y alguien se para donde yo acabo de decir que está mi abuela, y no tiene ningún efecto en la persona. Aún gente sensible, entrenada en constelaciones, ¿no? Hemos hecho esa prueba con grupos nuestros. Y en cambio, cuando cambias algo en la intención y lo que invocás no es solo la idea de tu abuela, sino el campo mórfico de tu abuela, alguien se para en ese lugar del espacio y empieza a recibir, a bajar de la nube información de esa abuela, aunque nunca haya conocido a esa persona, ¿no? Absolutamente creadores nosotros de lo que suceda, de acuerdo a esa Totalmente. intención. Absolutamente, Sí. ¿no? Lo que es interesante es que hay esta distinción, ¿no? La formación de pensamiento, o como se dice en magia, de pensamiento-forma, o campo mórfico, o representación de alguna persona, algún familiar en una constelación. Entonces, es interesante que tenemos este switch, que podemos generar pensamiento o podemos generar pensamiento-forma. Por eso a veces funciona un proceso de constelaciones y a veces no. Por eso a veces alguien puede ser un buen representante y a veces no. Dependiendo cuál es el switch que estoy usando, ¿no? Y ese, digamos, fue como de la primer parte de investigaciones de qué pasaba con la proyección de campos. Lo otro que pasó en los campos fue esto de identificar los dos primeros campos, que era el campo de lo favorable, desfavorable, funciona o no funciona, me gusta o no me gusta, lo que sí en mi vida, lo que no en mi vida, y que están a veces un poco más adelante, un poco más arriba, a veces un poco más abajo, un poco más atrás. En un 70% las personas tienen lo favorable del lado derecho y lo desfavorable del lado izquierdo,
pero hay un 20-25% que lo tienen al revés. Así que siempre hay que mapear a la persona. No es como, bueno, a la derecha tiene... No, a ver, esa persona, cuando está conectado con lo favorable, hacia dónde ubica sus manos, su cabeza, su actitud, su mirada, y cuando está en lo desfavorable, hacia dónde coloca las manos, la actitud, su movimiento corporal. Una vez que está mapeado, ya podemos usar esos campos para modificar los pensamientos. Los pensamientos, naturalmente, un pensamiento desagradable va a aparecer del lado de lo desagradable, y el hecho de tomar ese pensamiento y cambiarlo al campo de lo agradable ya va a favorecer que nuestra neurología empiece a cambiarlo y generar opciones. De hecho, mirábamos a la gente que era buena resolviendo problemas y decía, sí, porque me metí en este problema, pero rápidamente, ¿no? Hacían ese movimiento de un campo a otro sin saber que lo estaban haciendo. Entonces, el primer campo que identificamos fue, o los primeros dos campos que identificaron fueron estos, ¿no? Y después fuimos identificando otros campos y dándonos cuenta que, de nuevo, ese pensamiento, esa escena, dependiendo en qué lugar, en qué campo esté ese pensamiento, es que van a ocurrir cosas en el pensamiento. Ya no tengo que hacerle cosas, le voy a cambiar las modalidades, voy a hacer que digan otras cosas. El solo hecho de cambiar esa escena de un campo a otro va a hacer que en nuestro mundo interno inicie los cambios y los ajustes que sean más convenientes, sin premeditarlos nosotros, que podríamos estar equivocados en nuestra primera intención o nuestra decisión de hemisferio izquierdo, afectado por nuestros programas infantiles, afectado por nuestras lealtades, afectado por nuestras creencias religiosas, políticas, sociales, familiares, ¿no? No sé si los estoy incomodando con el sonido del micrófono aquí. No. Yo te escucho muy bien, yo te escucho muy bien. Dani, yo te escucho y quiero bajarlo. Mi cabeza obviamente está y mi corazón felices de escucharte, extasiados, porque es lo que se ve, lo que observo en constelaciones, lo que voy observando en mí, cómo esto funciona. Son procesos que suceden a nuestro alrededor y conteniéndonos a nosotros todo el tiempo, y sería como ordenar desde un nivel mucho más superior a la mente nuestra conocida. Entonces, al ordenar algo en ese metanivel, que podríamos llamar así, suponte, al hacer como una constelación, claro, sería como una constelación en un nivel que está fuera de nuestra conciencia, de nuestra proyección, y al constelar, digamos, esos campos, algo actúa en nuestro pensamiento transformándolo, sin necesidad de intervenir nosotros en ese cambio o en esa transformación. Exacto. Un amigo y maestro de biodecodificación traía esta idea de que lo que las personas traen como problema y lo que traen como soluciones no es. Total. Ellinger decía lo mismo, no escucho a la persona, no necesito escuchar su problema porque la historia sostiene el conflicto. Necesito centrarme y escuchar por dónde es, decía él. Exacto. Entonces, esto que traes de que los campos mórficos, los campos familiares, los campos empresariales, tienen su propia lógica, orden y movimiento, y querer manipularlos con nuestra pequeña conciencia de hemisferio izquierdo
de opiniones, juicios y decisiones, no es un buen camino. Por lo menos no es el camino en este tiempo, que tenemos otras formas para acceder e invitar al cambio, ¿no? Otras formas y otros tiempos, me parece también, Dani, ¿no? Porque es como que todo se está acelerando. Quizás una idea que quería concretarla, sí, lo estoy pensando para 2 meses, 3 meses, fin de año, el año que viene, y resulta que amanecí con la inminente acción relativa a ese sueño y ya lo tengo acá encima. Yo estoy notando mucho esa aceleración y creo que necesitamos otro tipo de lenguaje para poder gestionarnos. Cuando yo te escucho, me viene esto mucho de la gestión, de poder gestionarnos de acuerdo a la época que estamos viviendo. Es decir, otro tipo de gestión interna. Esto que traes fue una de las sorpresas de Mente Holográfica. Cuando trabajábamos con herramientas de sistémica, de análisis transaccional, de Gestalt, tomarte los 50 minutos, la hora, o tomar más tiempo para resolver algo, era los tiempos adecuados. Cuando tuvimos las herramientas de programación neurolingüística, hacer cambios en 15 minutos, 20 minutos, media hora, era como el tiempo posible. En Mente Holográfica empezamos a realizar cambios en 1 minuto, 3 minutos. Y eso nos sorprendió a nosotros también, ¿no? Cuando hablas esto de la aceleración de los procesos, y creo que también necesitamos dinámicas que estén acordes a esa velocidad, ¿no? Y Mente Holográfica, rápidamente, en la primera experiencia que tiene la gente de cambio de pensamientos en campos, soluciona temas, amplifica temas, da nuevas opciones para temas de su vida en 3 minutos. Y entonces esto los convierte en creyentes de una mente holográfica, ¿no? Sí, ahí me sucedió algo, pasé por una experiencia hace un mes, creo, casi un mes, muy, muy cercano, en el que fui a comunicar una decisión que, según mis planes, tenía que suceder en 20 días, suponte, o en un mes, en ese momento. Entonces yo iba con toda mi planificación ya hecha, pensada, de hablar con la persona y decirle, mira, a partir del 1 de octubre, quiero que las cosas sucedan así. Entonces la persona me miró y me dijo, todo está dado para que empiece ya. Y eran situaciones, son situaciones, o fueron, porque estábamos ahí en ese proceso de resolución, que necesitaban movimientos de muchos sistemas reales, o sea, movimientos de mi sistema hogar, de mi sistema trabajo, de mi sistema salud, de mi sistema traslado, es decir, un cambio de vida, literalmente, que se produjo al revés. Vos me decías recién, y mirá vos la correspondencia, ¿no? Se producen cambios a través de la mente holográfica en 1 minuto a 3. Y eso me activa en mí el recuerdo que a mí se me produjo el cambio interno de todo mi proyecto en menos de 1 minuto. Es decir, el conflicto, entre comillas, o los discordantes, entre comillas, se produjo en menos de ese tiempo. Buenísimo, sí, sí, sí. Ese es otro de los campos que estamos explorando. En este momento, Mente Holográfica lo tenemos planteado en 2 niveles. Sí. Estamos lanzando ahora nuestros primeros didactas al mundo. Serán unos 50 didactas que salen al mundo a enseñar. Siempre, hasta esta formación, lo enseñaba Fernando o yo, y no había nadie más en el mundo que enseñara Mente Holográfica. Ahora tenemos nuestros primeros discípulos de Mente Holográfica. Y esta posibilidad de que haya más personas recibiendo esta información, ¿no? En el segundo nivel de Mente Holográfica, tenemos esto de la anticipación, que es un campo de exploración, ¿no? Nosotros intencionamos algo,
y ya antes estaba puesto en movimiento. Entonces, la gente llega a un entrenamiento, a un curso, y nos relata que ya en la mañana, que ya el día antes, que ya en la semana anterior, habían empezado a vivenciar experiencias del curso. Sí, es cierto. ¿No? Así que hay algo de campo mórfico también que se mueve por fuera del tiempo, ¿no? Y esas son como las últimas investigaciones que estamos haciendo sobre esta mente holográfica y estos campos mórficos que nos afectan. Tenemos una limitación, creo yo, una hipnosis de que todo es causa y efecto, ¿no? Y los hechos, como lo nombrabas recién, nos van demostrando que aparecen los efectos y después las causas. Tenés la charla, pero ya días antes estaba todo el movimiento iniciado. La manifestación del tiempo circular, literalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, pasado, presente y futuro en el mismo instante. Esto requiere de una higiene óptima de nuestros pensamientos. Sí, sí, sí. Poder, este entrenamiento que vamos a hacer viernes y sábado, comienza con una práctica que yo llamo poner las cosas en su lugar. Y hablamos de los campos del tiempo y los campos de espacio y cómo ubicar las ideas que van llegando en esos campos de tiempo y espacio holográficamente, y la experiencia que se genera a partir de ordenar los pensamientos es una profunda vivencia de silencio interior, una profunda vivencia de presente en conexión con todo lo que existe, y una ampliación de conciencia y conexión con otros planos que habilita a evolución, habilita a nueva conciencia, habilita a nuevos potenciales que se activen, ¿no? Así que vamos a comenzar. Milton Erickson decía que le gustaba terminar antes de empezar. Así que el viernes ahí, en la primer práctica, vamos a hacer una práctica como para terminar antes de comenzar. Excelente. Pensaba la cantidad de consultas de personas que están con este fenómeno tan marcado a nivel mundial. Te voy a citar ejemplos cotidianos, ¿no? Mi hijo fue diagnosticado con déficit atencional o con un autismo, un cierto autismo, y eso rompe los esquemas. Desde constelaciones, lo que normalmente observo, aparte de las dinámicas que puedan estar implicadas, es decir, dónde mira el papá, dónde mira la mamá, dónde mira el niño. Aparte de eso, cuando ya esa primera fase pasa en la constelación, cuando observamos las implicancias, identificaciones, expiaciones y toda la historia transgeneracional, en los casos a los que serví constelando, fueron comunes o fue común esta escena final. Y la escena final fue la de un niño tranquilo en su mundo y todo un sistema alrededor revolucionado. Pero no revolucionado emocionalmente, sino como si ese niño estuviera muy bien, de hecho está muy bien en su mundo, en su realidad, en su campo, y quienes requieren hacer los ajustes son esos papás, esos abuelos, esos hermanos, los primos, los compañeros, las instituciones. Entonces, ¿se te ocurre alguna manera o para dar herramientas a estos papás, a esta mamá, a este papá, a este hermano, a esta institución? ¿Cómo utilizando mente holográfica podemos encontrar una salida o ¿cómo te diría? Un posicionamiento mejor ante esta situación sin que sea un permanente choque o una permanente frustración ante estas situaciones? Sí.
cualquier desorden o desequilibrio se presenta en la mente holográfica. Yo como vos siento gran precisión en que los chicos no tienen problemas, los padres tienen problemas. Entonces, comúnmente me dicen, oh, quiero mandarte a mi hijo. Digo, no, no me mandes a tu hijo, vení vos, tu hijo no tiene ningún problema. Es un medium magnífico de los problemas de la familia. Así que no hay nada que pueda hacer con él. Puedo hacer cosas con vos, puedo hacer cosas con tu pareja, con bueno, lo que nos enseñó la sistémica hace tanto tiempo, ¿no? Son desórdenes sistémicos familiares, no es un desorden del niño. Entonces, hacer una constelación o si no pueden estar, no tengo un grupo para constelar, estar con la persona y hacer una configuración holográfica del tema, o hacer un reordenamiento de esas cosas que la persona vive como un desequilibrio en su trabajo, en su vida, en su crecimiento espiritual, en su relación de pareja. Los niños absorben y mimetizan cualquiera de estos desórdenes con gran pasión. Con total amor ciego, claro. Con así total que amor ciego. Hay un autor escribió este libro, te he compartido algún pequeño texto, ¿no? De No cuentes conmigo. Sí. Y me parece interesantísimo lo que trae esta habilidad mediunímica que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y que se nos hace invisible porque nos dijeron que no existe, ¿no? Entonces, estamos de muy buen humor y alguien en la calle dice mentalmente, emocionado, uy, qué parecido que es a mi tío. Y si estás abierto a esa configuración, empieza a aparecer en vos una cantidad de emocionalidades y estímulos, simplemente porque esa persona te vio como ese familiar significativo, ¿no? Entonces, esta habilidad de abrir y conectar o cerrar y desconectar nuestra habilidad mediunímica, una vez que entendemos de que la tenemos y de que existe, porque al no creer que existe, simplemente pensamos que cambiamos de humor o cambiamos de pensamientos porque sí, y le encontramos alguna excusa, bueno, porque en la esquina pasó tal cosa, o hay sol, o está nublado, y entonces eso es lo que me cambia el humor, y no valoramos que personas en nuestra familia, personas en la calle, personas en la verdulería, nos están invitando a que constelemos algún representante, ¿no? La gente dice, bueno, tengo que ir a hacer constelación a tal lugar. Estamos constelando todo el tiempo. Si tenemos la sensibilidad, ¿no? Es increíble porque estás hablando lo que estoy pensando. Muy bien, muy bien. Es decir, en la medida que hablas, yo me imagino, o sea, te cuento cómo me venía estas imágenes. Este hijo, este hermano, esta institución está conectada simplemente a un campo del que estamos conectados nosotros y responde a ese campo que por no estar abiertos nosotros no tenemos el contacto o el conocimiento o la conciencia. No es que no nos entendemos porque no tenemos desarrollado esa amplitud de hacernos la pregunta con qué campo está conectada esta persona, esta institución. Y una constelación se da en la vida misma, y es lo que les digo a las personas cuando asisten a un taller, ¿no? A veces hay 80, 70, 70, 110,
y les digo, vamos a trabajar 4 o 5 temas, más de eso no vamos a poder. Sin embargo, si ustedes están centrados, presentes y atentos, la constelación se produce en la misma silla donde están sentados y quizás y con más fuerza al salir de este salón, porque lo que generamos dentro de un espacio de constelaciones es una conexión. Es una Perfecto. conexión. Y eso es lo que, bueno, hace que continúe esta frecuencia de esta forma, y lo estás relatando hermosa, maravillosamente desde lo que es mente holográfica, ¿no? Y con ejercicios, Daniel, que me parece tan importante, porque cuando vamos desde lo fenomenológico, yo te puedo decir, Dani, esto yo lo vivo, sé que estás refiriéndote a algo que es conocido para mí, y vas a traernos técnicas, es decir, nos vas a traer un desarrollo para educarnos acerca de eso que nos pasa. Totalmente. Vamos a hablar un poquito para dar marco y rápidamente vamos a ir a prácticas. Haremos demostraciones con los que estén presentes y se presten a una demostración, y después iremos a salas para que puedan entrenar la habilidad. Mente holográfica es un desarrollo de habilidades, no es un intercambio de informaciones. Es la forma más pobre, digamos. Puedo leer el libro que está en abierto y lo regalamos. Con Fernando decidimos que merecía que el libro esté disponible para cualquiera que pueda necesitarlo. En su momento pensamos que iba a tener un costo, lo subimos a muchas plataformas digitales con costo, y en un momento dijimos, no, esto tiene que estar así disponible y la gente tiene que acceder a eso libremente. Volviendo a esto de los campos, vamos a estar experimentándolos, vamos a estar moviendo nuestras ideas de un campo a otro, vamos a estar modificando los campos para influir sobre las ideas, vamos a detectar nuestros campos básicos, que son los que expresamos en el libro, y quizás tengamos ahí algún pequeño regalo del segundo nivel, guiados un poco siempre por las preguntas y los comentarios del grupo. Pero como muchos vienen del mundo de las constelaciones, seguramente nos van a estar invitando al segundo nivel también. Maravilloso. Ahí veía lo que escribías, y a partir de lo cual, bueno, ofrecimos este entrenamiento, y hablas de un campo potencial, un campo de control de calidad, un campo real, un campo irreal, y luego los campos del tiempo. ¿Podrías darnos una pequeña reseña? Porque el ánimo de este vivo es que lo que yo me estoy imaginando, lo estoy creando, es desde mi corazón a que cada persona que esté trabada en la resolución de un conflicto, que todos los días está ante un niño en el colegio, que está trabajando con su gente en su empresa, un jefe, un empleado, un padre de familia, sepa que tiene vías de resolución a la mano, que simplemente no las puede aplicar porque no se las enseñaron, y que son rápidas, son efectivas, son contundentes y son veraces. Por eso es que te hago estas preguntas, ¿no? En referencia a eso, a poder llegar a ello, a darles la esperanza y la certeza de que se pueden resolver sus cuestiones si entrenan habilidades que no han sido nombradas y mucho menos desarrolladas hasta ahora. Sí. Lo que encontramos en la transmisión de mente holográfica, que territorios a veces muy mentales, con decisiones muy tomadas, como podían ser ingenieros en empresas o médicos en instituciones, que les es muy difícil acceder a nueva información, a nuevos elementos. Es tan pragmático este modelo, es tan operativo, con evidencia en cada proceso, que rápidamente los convierte en creyentes del modelo.
Para completar la pregunta que me hacías, sí, tenemos dos campos, favorable y desfavorable. Esos campos son imprescindibles para poder guiarnos en nuestra vida. Tengo que saber si algo es bueno para mí o malo para mí. Si no, no puedo elegir. Así que es el campo de decisión, el campo de cambios, de procesos, un proceso, como vos decías también, de evaluación, de proyectos para saber si hay objeciones o dificultades que no había visto. Esos dos primeros campos. Después está el campo de lo real, que es todos estos campos holográficos que puedo tocar y hacer reales por tocarlos, y los campos irreales que están más allá del alcance de nuestras manos. Cualquier representación en aquellos lugares se hace irreal, cualquier representación que la puedo tocar para la conciencia lo hago real. Y después los campos del tiempo. En programación neurolingüística ya teníamos esta idea de que se mueve a veces disociado de izquierda a derecha, o estamos asociados a los campos del tiempo y el pasado está detrás, el presente dentro, el futuro delante, y podemos crear otras configuraciones y otras geometrías, geometrías circulares, geometrías espiraladas, geometrías diagonales, geometrías en eses, distintas configuraciones, y cada una tiene una utilidad en su representación y campo. Si nos da tiempo, exploramos un poco el campo consciente y el campo inconsciente. Mucho de la hipnosis se acorta pudiendo detectar dónde está el campo inconsciente y simplemente ubicarse en ese campo, como si hiciésemos una configuración sistémica, una constelación de la mente inconsciente, y pararnos de adentro, ¿no? A veces es tan sencillo como eso. También en la última generación de dinámicas nos trae la posibilidad de configurar en nuestro campo, sentados o de pie y caminando, como sería más parecido a las constelaciones, traer valores, ¿no? La creatividad, el coraje, la compasión, configurarlo y activarlo individualmente o en relación a otros campos, y vincularlos para generar emergentes de esos 2, 3, 5 campos que se reúnen para producir una alquimia de campos mórficos, ¿no? Así que es un desarrollo que se va haciendo inmenso, sorprendente para nosotros, incluso cuando lo vamos descubriendo, experimentando. Y esto de los puentes que se van haciendo con otras disciplinas, ¿no? Con la hipnosis tenemos estos campos de consciente-inconsciente, con la PNL los campos del tiempo, con el chamanismo los campos del mundo de abajo, del medio y de arriba, con las constelaciones abrir todo un campo familiar o empresarial o orgánico, y poder caminarlo, movernos, dejarnos mover por esos campos de cada una de esas invocaciones que hacemos, ¿no? Me parece maravilloso qué decirte, por la realidad que encuentro en esto que estás relatando. Este sábado pasado en Santiago del Estero sucedió, creo que una anticipación a esto que estamos hablando, porque estábamos trabajando un caso y sucede la aparición o la necesidad de configurar en el campo circunscripto, digamos, ahí, dos campos. O sea, es la primera vez que ya me pasaba. Era un campo, había otro campo, pero ese segundo campo ingresó a pedido del primer campo. Es decir, lo que solía suceder es que la persona convocaba la presencia de esos campos mórficos
y se colocaban 1, 2, 3, según sean la mirada y la necesidad del consultante, o con lo cual esté vibrando. Por ejemplo, la persona está quizás muy tomada, para quienes nos están escuchando y no conocen muy bien o no están familiarizados, los campos son un cúmulo de memoria que actúa como un imán. Entonces, muchas veces no solamente estamos imantados, digamos, con la historia del papá, de la mamá, o del tío, la tía, o el tatarabuelo, sino que muchas veces sentimos en el alma la atracción a campos de memoria que trascienden la familia, por eso se llaman mórficos. Por ejemplo, el dolor de Auschwitz, el dolor de los aborígenes asesinados en nuestra tierra. Acá hay lugares cercanos donde es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de suicidios que hay en ese lugar. Entonces, evidentemente, ahí actúa un campo de memoria que es necesario limpiar, y bueno, así se van presentando en las constelaciones. Y en esta en particular, que fue la primera vez que me sucedió a mí, por lo menos, que un campo convocaba la presencia de otro campo, lo necesitaba. Y empezaron a complementarse. Es decir, pero me pasó también en un encuentro anterior, también en Santiago, un nacimiento que se mostró más allá del nacimiento en esta realidad, porque el feto, el bebé recién nacido ya estaba bien, se lo veía bien, su mamá estaba bien, se miraban, pero había algo en el alma de ese bebé que estaba del otro lado, y visualmente estaba del otro lado, es decir, a 2 o 3 metros había un algo más anterior. Entonces era otro campo en otra dimensión. Y al escucharte puedo unir esta información y decir, bueno, están apareciendo las constelaciones autónomas entre los campos. Es decir, que inclusive gracias a nuestra intención de sanar, estamos provocando algo a otros niveles, ¿no? Yo creo que hay un despertar de lo multidimensional. Exactamente. Y en la medida que traemos como invocadores poderosos que somos esa potencialidad, como sirvientes, como decías vos, ¿no? Estar al servicio de esos campos, estar al servicio de esa persona, de esos grupos, pero con ese nivel de conciencia empiezan a mostrarse cosas que no se mostraban hace 5 años en el mundo de las constelaciones o de mente holográfica. Hay una evolución en quienes tenemos esta tarea de transmitir ideas, que la transmisión está muy relacionada con nuestro nivel de apertura y permiso. Cuanto más restringidos, cuanto más leales a alguna formulación anterior, la repetición es la norma. Cuando nos damos permiso a abrirnos, creo que Hellinger en ese sentido es un buen ejemplo, la cantidad de cambios que fue haciendo y cómo a algunos de sus seguidores les costaba tener la misma cualidad de apertura que él, ¿no? Y estamos en una práctica, en una exploración que no tiene borde. Entonces, cerrarla definitivamente es traicionar el movimiento, ¿no? Traicionar la esencia, traicionarnos a nosotros mismos en nuestra esencia. Porque somos esencialmente capaces de captar esa información. Y dijiste algo que para mí es el punto base, aunque no lo creas, pero a mí me llamó mucho la atención. Cuando hablaste del campo de lo positivo, de lo negativo, de lo bueno, de lo malo, de lo favorable, desfavorable, para mí, dijiste. Para entrar en esta dimensión, el valor del autocuidado es fundamental. Totalmente. Ese es el punto de partida
de mente holográfica, me parece. Es decir, difícilmente, si yo no tengo mi individuo en su propia preferencia como individuo, en su autovalor, no puedo hablar de nada más. Tenemos que empezar por ahí para este entrenamiento, ¿no? Porque empezaste Totalmente. así, qué es bueno, qué es favorable o desfavorable para mí, qué me lleva a lo que yo quiero y necesito en este momento. Ujú. Sí, sí, sí. Y desde esta dimensión eh, no intelectual, desde esta dimensión de campos, ¿no? Desde esta dimensión eh, de esta inteligencia que vive en mí y que no se refiere a mi ego y a mi pequeño hemisferio izquierdo de comprensiones, totalmente valioso, valorado por mí, imprescindible para lo cotidiano, para saber cómo me llamo, cuánto sale 1.000 pesos, qué puedo comprar, dónde están las calles. Hay infinidad de cosas que son maravillosas con el hemisferio izquierdo y nuestra conciencia y nuestro ego. Y hay otra dimensión, nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestros cambios, nuestros vínculos. Hay una dimensión humana para lo que esa parte de nuestra conciencia no tiene ninguna habilidad para poder gestionarlo. Entonces, tener nuevas prácticas, nuevas habilidades para este otro mundo creo que es imprescindible, ¿no? Mente holográfica, constelaciones, totalmente inscriptos allí. Escuché y voy a investigar al respecto, simplemente lo comparto, que los últimos descubrimientos acerca de la actividad cerebral va mostrando cada vez más difuminado izquierdo y derecho. Uh-huh. Es decir, que esas habilidades o esas acciones o actividades que antes eran fácilmente atribuibles a izquierdo y derecho, hoy no está siendo así. Uh-huh. Es cierto, es cierto. Y incluso esto que trae McKinley de que lo que se detecta con las investigaciones es que hay una cierta área del cerebro que está activa, pero todavía no pueden saber si está activando o inhibiendo cosas, solo saben que está activa y intuyen que cumple una función y otra. A partir del cuerpo calloso sabemos que son siempre interrelaciones de hemisferio izquierdo y derecho. Usamos un poco, insistimos en muchos de nuestros entrenamientos a nuestros alumnos que tengan una escucha poética, ¿sí? Que lo que decimos es poesía, no es ciencia, ¿no? El hemisferio izquierdo, el ego, Es cierto. la conciencia del hemisferio derecho, lo creativo, es poesía, ¿sí? No es ciencia. Jodorowsky, Alejandro, Uh-huh. hace poco falleció Cristóbal, con el que, bueno, Uh-huh. tuve el placer de aprender cosas y compartir, un alma bellísima. El padre escribió el poema del tarot, ¿no? El tarot en poema. Y él Uh-huh. decía, cuando algo es lo suficientemente practicado y amado, no tiene otro camino más que convertirse en poesía. Bellísimo, bellísimo, me Y creo encantó. que esto es así, ¿no? Es hacer de nosotros y de nuestra historia una verdadera poesía y dejar de pelearnos de todo. Y nuestra biología está respondiendo a eso también. Y la vida Sí, nos está llevando a eso. Así que, Dani, encantada de que estés con nosotros en la academia dándonos esta posibilidad. un Así que nos placer, un vemos Dios placer. mediante el viernes e El invitamos viernes. a los que se quieran sumar a sumarse, a escribirnos al chat, a los mensajitos de acá de este Instagram o a info@nacerconese.com.ar. Bueno, ahí tienen todas nuestras redes disponibles y sumarse y hacer, digamos, y contribuir con nuestra acción, pensamiento e intención a la creación de estos campos de sanación tan poderosos que ya estamos viviendo, que se expandan. Así es, así es. Gracias por la invitación. Me encanta ser parte de este proyecto. Y bueno, esperamos a todos los que tengan curiosidad
con Mente Holográfica. Gracias, Dani. Hasta el viernes, si Dios quiere. Un abrazo grande. Chao, chao. Chau, chau.